Moción que presenta don Pedro Fernández Arcila en defensa de la estabilidad del empleo en el Ayuntamiento. Aquí existe una iniciativa de participación ciudadana, concretamente la participación de don Daniel Delgado y don Jesús Manuel León, uno como portavoz de Comisiones Obreras. ¿Quién va a participar? Me dicen que uno solo. Solo Jesús. Don Jesús Manuel Sí, León, por favor, acérquese al atril. Ya supongo que le habrán informado que dispone usted de 5 minutos. Sea usted bienvenido y cuando quiera se puede dirigir al Pleno. Muchas gracias, señor alcalde. ¿Tiene encendido? Verónica, ¿puedes comprobar si lo tiene encendido? Creo que sí. No, él. Sí. Sí. ¿Se oye? Sí, Perfecto. ahora sí. Venga. Gracias. Solo disponemos de unos minutos para exponer este tema. Así que comenzamos antes sin agradecer al Grupo Político Sí se puede la oportunidad que nos ha ofrecido para dirigirnos a este Pleno y explicar una problemática tan delicada como es nuestro futuro laboral. Asimismo, queremos agradecer al resto de grupos políticos el haber tenido un gesto de recibirnos y escuchar nuestras reivindicaciones. Los interinos e indefinidos no fijos por sentencia, personas de esta corporación, hemos mantenido varias reuniones con los responsables en materia de recursos humanos, como puede ser la directora general de Recursos Humanos, el señor concejal de Recursos Humanos y, por último, el señor alcalde presidente de esta corporación. En estas reuniones se han tratado la situación de inestabilidad que afecta aproximadamente a unos 300 trabajadores y sus familias. En ellas se le ha trasladado por escrito, con registro de entrada, una serie de propuestas viables y ajustadas al marco jurídico existente. Sobre ello, lo último que sabemos es que no las han mirado. La mayoría de estos trabajadores han superado distintos procesos selectivos, han accedido a listas de reserva o han sido declarados indefinidos no fijos por sentencias judiciales. La media de antigüedad de dichos puestos de este colectivo es de 10 años o más, siendo la legislación muy clara al respecto y considerando dicha contratación en fraude de ley, cuando se supera un periodo de más de 3 años sin convocar sus plazas. Pero es más, el Ayuntamiento en su política de hacer una mala gestión ha seguido apostando por generar bolsas de empleo, en las que el incremento de la interinidad ha generado ese porcentaje tan alto en la contratación de ese personal y que ahora es el que se pretende aniquilar. Más allá de buscar alternativas legales para solventar estas contrataciones fraudulentas dentro del marco jurídico, por no haber cumplido con el artículo 70 de la ABEP, el consistorio prefiere obviar estos derechos consolidados por cada uno de estos 300 trabajadores. Ya hemos advertido a los responsables del equipo de gobierno y a los responsables de recursos humanos que haremos valer nuestros derechos en los tribunales de justicia y estamos dispuestos a hacer una macrodemanda, si fuera necesario, en defensa de nuestros derechos adquiridos y consolidados en esta situación fraudulenta en la contratación. Las cuantías económicas que podrían derivarse como consecuencia de los procesos judiciales significaría dilapidar buena parte del ahorro que se ha logrado en los últimos años, tanto gracias a la racionalización en función del personal como de las cargas soportadas por la ciudadanía. Esta situación límite es la que obviamente no solo como vecinos de Santa Cruz, sino como trabajadores concienciados con nuestra capital, a la que servimos y por la que trabajamos, queremos que no suceda. Pero es un hecho al que nos están abocando los máximos responsables de nuestra situación, puesto que la única solución que se nos plantea es el concurso de oposición en el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución, que no se cumpliría, ya que tendríamos que competir de manera desigual en los nuevos opositores. Ese proceso libre de concurrencia en los que los factores como la edad, situaciones laborales, familiares, etcétera, se verían valorados de manera injusta, todo ello debido a la falta de previsión y a la ineficiencia demostrada en el Ayuntamiento de Santa Cruz en la materia desde hace años, y no solo en los años afectados por la crisis, como nos quieren justificar muchas veces en los medios de comunicación. Los responsables políticos han generado un problema cuyas consecuencias ahora quieren que las paguen los trabajadores y sus familias. Desde este colectivo reivindican y solicitan lo siguiente: la paralización de todos los procesos selectivos correspondientes al año 2017 hasta que se resuelvan las cuestiones elevadas por numerosos juzgados al Tribunal Superior Europeo, debido a que nuestro país no está aplicando la directiva europea adecuadamente sobre la temporalidad laboral en estos casos. Ejemplo, tenemos la Administración, lo que ha sucedido en la Universidad Complutense de Madrid, dando cumplimiento al auto 155/2018, por el que se suspende cautelarmente a la oposición. En este respecto, cabe citar que el pasado 18 de mayo fue presentado por el sindicato UGT acción de nulidad contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del 25 de septiembre de 2017, por el que se aprobaba la OPE del 2017, y de la cual, a fecha de hoy, nadie sabe nada.
Nuestro objetivo no es bloquear el acceso libre a la Administración, únicamente proteger a quienes han estado en esta precariedad y la temporalidad por culpa del Ayuntamiento. Por ese motivo, se propone estabilizar a ese 30% la plantilla municipal con la realización de un concurso de méritos al amparo de la BEP para todas las plazas en fraude de ley y que, a partir de ese momento, la Administración oferte las plazas de nueva creación y las tasas de reposición mediante concurso libre. La aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 61, concretamente en los apartados 6 y 7, prevén esta situación de excepcionalidad que nos ha abocado a la irresponsabilidad del Ayuntamiento de Santa Crucedo y sus regidores en las últimas décadas y para que pueda ser solventado. Hay que tener en cuenta, además, les recordamos que en el año 2007, coincidiendo con la esperada publicación del texto consolidado de la EBEP, se gestó un acuerdo plenario en base al Estatuto del Empleado Público. Nos referimos en el pleno del 21 de noviembre, en lo que todos los grupos políticos, sin excepción, firmaron por unanimidad acuerdo plenario con el firme compromiso de la llamada consolidación. En dicho acuerdo plenario se acordó de las máximas garantías en favor de la consolidación, con el objetivo de ejecutar procesos justos y adaptados en los parámetros vigentes y establecidos en el texto conciliado de la BEP, publicado unos meses antes, los mismos que hoy reivindicamos en nuestros aquí, puestos en el marco jurídico en el mismo y no ha cambiado. Señoras y señores, lo que sí ha cambiado es el aumento de la interinidad desde aquel año 2007. La interinidad preocupaba porque rondaba el entorno a 60 empleados públicos. Señoras y señores, hablamos de 300 familias nada más y nada menos en la actualidad. Juzguen ustedes solos. Estamos hablando que en un acuerdo plenario firmado con el firme compromiso de todos los representantes que se reunieron ese día en la ciudad que acoge el noble consistorio del excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. ¿No cumplen ustedes con los acuerdos plenarios o solo cumplen con algunos? En referencia al artículo 61.6 y 61.7 de la BEP, ya el propio concejal de Recursos Humanos, en el transcurso de la Comisión del Control del pasado 12 de julio, manifestó, en cuanto al personal laboral, ya la ley preveía el concurso de méritos en esta situación de excepcionalidad. Lo que no entendemos es su intransigencia. Con algo de voluntad política y negociación se puede llegar a un consenso en cuanto a la excepcionalidad referente al personal interino y proceder de la misma forma, es decir, un concurso de méritos, de libre concurrencia, sin necesidad que exista una ley que ampare dicho acceso. Se está luchando en una batalla por el derecho de estabilización del personal interino y laboral no fijo de esta Administración, con el apoyo y el traslado de que estas justas reivindicaciones están realizadas por la mayoría de las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, así como la propia organización interna. ¿Por qué es justo? Porque hemos ganado con nuestro trabajo y esfuerzo y porque así lo refrendan muchas decisiones que ya están tomando en España y en Europa con colectivos de empleados de administraciones públicas en idénticas contestaciones. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a debatir la moción. Don Pedro. Gracias, alcalde. En primer lugar, pues felicitar a la intervención de Jesús Manuel León Suárez, que interviene en nombre de los sindicatos, comisiones obreras y Unión General de Trabajadores. Creo que su intervención, en fin, ha detallado incluso históricamente algunos acuerdos plenarios de hace ya 11 años, pero que era conveniente recordar por lo que increpaba el interviniente, ¿no? En el sentido de que por qué no se cumplen acuerdos plenarios tan importantes como el del año 2007. Creo que él ha explicado con bastante detalle, en fin, la problemática que están viviendo muchísimas trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Santa Cruz, la propuesta que nosotros llevamos para su debate y esperemos también que para su aprobación al Pleno es una propuesta en defensa de la estabilidad de empleo en el Ayuntamiento de Santa Cruz y los acuerdos que se proponen son muy concretos. Son 3, pero me voy a centrar en 2. El primero de ellos es la paralización de todos los procesos selectivos correspondientes al año 2017, por 2 razones. En primer lugar, porque no hay un acuerdo con las representaciones sindicales, se ha perdido el acuerdo, el apoyo de las representaciones sindicales y también por la incertidumbre judicial que estamos viendo a partir de las cuestiones prejudiciales que están planteando los juzgados del Estado español y de algunas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y como consecuencia lógica de este primer acuerdo, abrir un proceso de diálogo con las representaciones sindicales para consensuar los criterios que deben primar en los futuros procesos selectivos
considerando la experiencia acreditada del personal funcionario interino y del indefinido como factor preponderante a analizar. ¿Por qué planteamos estos acuerdos? Vienen plenamente razonados y expuestos en la exposición de motivos, y creo que en lo que se refiere a la situación que están viviendo muchos trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Santa Cruz, la situación, el diagnóstico, coincidimos absolutamente todos. Estamos hablando de un personal de 300 trabajadores y trabajadoras que se encuentra en una situación indefinida, producto de un fraude de ley, en unas ocasiones reconocido por resoluciones judiciales. El carácter indefinido viene avalado por las sentencias de los tribunales sociales como consecuencia del fraude de ley, en la terminología de las directivas comunitarias como consecuencia de un abuso de la duración determinada, y en otras ocasiones por la contratación interino excediendo del plazo legalmente establecido, es decir, más de 3 años. Más de 3 años tenemos a 230 trabajadores del Ayuntamiento de Santa Cruz y más de 10 años la mayoría de los 230 trabajadores interinos. El resto, 70 aproximadamente, podrían ser personas que se les ha reconocido en el orden social el carácter indefinido como consecuencia del fraude de ley. ¿Nos encontramos ante una situación excepcional? Nosotros consideramos que sí. Consideramos que sí, porque no se puede admitir como ordinario lo que es la comisión de fraudes legales en una administración pública. Y además es excepcional, no solo por este motivo, sino por la magnitud. Estamos hablando de 300 personas que están en una situación de inestabilidad laboral como consecuencia de los contratos de duración determinada que se cometen en fraude de ley. Esta inestabilidad laboral se incrementa exponencialmente a partir de la oferta pública de empleo acordada por la Junta de Gobierno local en septiembre del año pasado, porque hay un riesgo cierto de pérdidas de empleo. Yo creo que hasta aquí podemos estar todos de acuerdo, y las propuestas que nosotros lanzamos en la moción, como ya me queda muy poco tiempo, lo que sí queremos decir es que están plenamente avaladas por las directivas y por la nueva doctrina y el criterio de los tribunales de justicia de la Unión Europea. Y se facilita a partir de ese criterio una opción para, digamos, apoyar las reivindicaciones, que también lo ha expresado el representante de Comisiones Obreras y UGT, don Jesús León Suárez, para apoyar plenamente las reivindicaciones. Consideramos que estamos en una situación injusta. Frente a las situaciones injustas hay que buscar soluciones justas, y esta solución justa no solo sería la que proponen los sindicatos del Ayuntamiento de Santa Cruz, sino que además sería legal si nos acogemos a los criterios que empieza a implantarse a nivel europeo, que nos parece fundamental para resolver un problema que no solo existe, lógicamente, en el Ayuntamiento de Santa Cruz, sino en Canarias, en todo el Estado español y, de hecho, en toda Europa. Y es por ese motivo por el que los tribunales de justicia de la Unión Europea han empezado a establecer unos criterios señalando que se incumple la Directiva de Trabajo de Duración Determinada del año 99, y a partir de ahí establecer unas propuestas muy concretas que van en directa sintonía con el planteamiento de las centrales sindicales que están presentes o que tienen representación en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pedro. Por don Enrique. Muchas gracias, señor alcalde. Darle las gracias por su exposición a Jesús Manuel León Suárez y haber demostrado el rigor en el que se acercó a cada uno de los grupos municipales y hacernos partícipe del manifiesto por la estabilidad y el empleo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Dicho esto, creo que todo redunda efectivamente en lo mismo y no hay mucho más que añadir, más allá de lo que nos reiteramos en lo dicho en la Comisión de Control de la semana pasada, junto al resto del grupo. Debemos estudiar soluciones dentro de la legalidad que den respuesta a este grave problema al que se enfrentan más de 300 trabajadores y sus familias, donde muchos de ellos tienen más de 45 años y ya sabemos lo que es enfrentarse a la posible inserción laboral en este mercado después de esta edad. Llevan trabajando en el consistorio algunos más de 20 años y yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Queremos manifestar nuestro apoyo a este colectivo e instar al equipo de Gobierno a que muestren su voluntad política, porque es la única forma en la que se puede tratar, ya dado el caso de excepcionalidad
de lo que estamos hablando. De hacer todo lo posible en solucionar este problema, evitar que se judicialice esta cuestión, que ya no sería solo esa, sino también parte del concurso que viene a continuación, y a llegar a una solución consensuada, diálogo ante todo con los trabajadores afectados en este ayuntamiento. Gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Desde luego, hoy tenemos una oportunidad para intentar evitar enfrascarnos en un proceso judicial que, desde luego, lo que va a conseguir seguro es retrasar muchísimo lo que pueden ser procesos selectivos para que personal que es necesario en este ayuntamiento y que todos demandamos en muchas áreas pueda entrar a cubrir plazas en nuestro ayuntamiento. Y digo que tenemos una oportunidad excepcional porque yo creo que de aquí debemos salir con un acuerdo que nos permita, como mínimo, explorar las posibilidades que tenemos para evitar, digamos, este enfrentamiento con los trabajadores interinos y laborales indefinidos de nuestro ayuntamiento. Más de 300, como bien relataba y felicito la intervención de don Jesús Manuel León, así como les agradezco tanto a UGT como a Comisiones Obreras que se reuniera con el Partido Socialista en estos días para explicarnos de primera mano la problemática. Y además tenemos la obligación de dar solución a una situación que desde luego no es única en el Ayuntamiento de Santa Cruz y que tampoco además la ha generado o se ha generado en este periodo. Es una situación, el grueso de la situación viene heredada hace muchísimo tiempo, donde lo excepcional se convirtió en lo habitual, donde la provisionalidad de la urgencia para ocupar una plaza al final acabó pues, generando una indefinición y una precariedad laboral en mucho personal que entraba a través de estas pruebas y que se quedaba en una indefinición de no poder acceder o no poder mejorar su puesto de trabajo en los momentos además que había entrado, manteniéndose en una situación de absoluta pues indefensión, digámoslo así, mucho más agravado por la crisis y mucho más agravado después por las restricciones que desde el Gobierno central pues vinieron a la hora de la contratación de nuevo personal. Por lo tanto, tenemos una posibilidad muy importante que no debemos dejar pasar en este pleno de llegar a un acuerdo que como mínimo nos permita sondear soluciones. Y yo creo que la moción y los acuerdos que se plantean, que vienen de la mano con el manifiesto que los sindicatos dejó en todos los grupos políticos, es asumible. En la última comisión de control ya pudimos debatir sobre este asunto y el propio concejal de Recursos Humanos hablaba de la posibilidad de suspender la tramitación de los procesos selectivos en tanto en cuanto no se pusiera en riesgo los propios tiempos del proceso, que pudiera terminar caducándose el proceso y hubiera que reiniciarlo. Bueno, yo creo que partiendo de esa voluntad expresada habría que intentar llegar a un acuerdo. Y además se nos plantea el que esta suspensión tenga un claro objetivo, y el objetivo es el diálogo con las representaciones sindicales, que en la propia Comisión de Control parecía o transmitía el propio concejal de Recursos Humanos que en un primer momento hubo acuerdos, pero que posteriormente esos acuerdos pues no llegaron a buen término y hoy absolutamente pues no hay acuerdo. Se puede decir ya abiertamente que hoy que no hay acuerdo con las representaciones sindicales. Y creo que a lo mejor nos podemos volver a sentar en una mesa y podemos recuperar con esa mano tendida esos acuerdos que queremos llegar con ellos. Además, acuerdos, digamos, explotando el máximo legal que nos permita la legislación laboral vigente. Que yo creo que esa es una discusión que me parece también muy interesante, sobre todo porque se ha traído y se ha puesto sobre la mesa aquí las sentencias, reiteradas sentencias ya del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hemos visto varias que además nos han dejado a todos bastante descolocados en cuanto al régimen, sobre todo en lo que es la docencia del personal interino, los derechos que tienen, termino con esto, el derecho que tienen de cobrar julio y agosto ese personal interino que se quedaba fuera. Bueno, hemos visto algunas sentencias ya bastante potentes de este tribunal. Por lo tanto, considero que es una moción bien traída, necesaria y que nos abre una oportunidad para sentarnos y evitar un choque de trenes, evitar que sean los tribunales quien diriman una solución a un problema que tenemos la posibilidad de nosotros pues
coger el toro por los cuernos y ponerle la solución. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, don Juan José. Muchas gracias, señor alcalde. Quiero saludar especialmente a la representación sindical que hoy nos acompaña en este punto. Para el Grupo de Gobierno, la prioridad con este asunto es buscar todas las fórmulas posibles para garantizar la estabilidad del personal que ha venido prestando servicios en los últimos años en esta corporación, pero con dos límites: el límite de la caducidad de las ofertas y, por otro lado, el límite de la legalidad vigente. Tenemos que hacer propuestas que jurídicamente sean sólidas y que puedan tener, en ese sentido, el resultado que todos queremos. Este es un problema que me gustaría poner de relieve un poco los antecedentes que se viene gestando en los últimos años, en este mandato especialmente, y lo volveríamos a hacer, y ahora lo explico, en el sentido que las sucesivas leyes de presupuesto limitaban la capacidad de sacar a concurso y de sacar incluso ofertas públicas de empleo. Solo para determinados funcionarios que por su naturaleza tienen que ser de carrera, utilizamos toda la tasa de reposición que teníamos disponible para esas convocatorias. Me refiero a los policías locales que no pueden ser contratados por la vía de interinidad u otras fórmulas, tienen que ser funcionarios de carrera. Ahí concentramos toda nuestra capacidad de sacar plazas de funcionarios de carrera. Y, por otra parte, las necesidades que yo creo que todos estaremos de acuerdo tiene la ciudad, las fuimos cubriendo con plazas de interinos y, en su caso también, el personal que se fue incorporando por algunas sentencias. Lo hicimos y lo volveríamos a hacer. Ante la tesitura de dejar servicios públicos sin cubrir, volveríamos a tomar las mismas decisiones. Es en el 2017 cuando se abre la posibilidad, por fin, de sacar una oferta pública de empleo. Modesta para el volumen de personal que tenemos interino o laboral indefinido, son 52 plazas las que se aprobaron. Otra cosa es que, posteriormente, la representación sindical haya cambiado de posición. Hasta cierto punto todo es legítimo. Pero lo cierto es que se aprobaron esa oferta pública de empleo y esas bases genéricas se aprobaron por mayoría absoluta de la representación sindical. Y nos lleva a la situación que estamos ahora. Sería bueno hacer una reflexión y levantar un poco la cabeza y ver qué están haciendo por ahí otras administraciones. Administraciones, por ejemplo, donde están gobernadas o cogobernadas por Podemos, un poco que puede ser el referente para este tipo de cosas. Pues Las Palmas de Gran Canaria está sacando convocatorias de este tipo, mucho más restrictivas, con unas bases mucho más restrictivas para los que ya están que las que tiene en estos momentos aprobadas el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El Ayuntamiento de Madrid está sacando convocatorias, en algunos casos, solo por la vía de la oposición, ni siquiera incluyendo la posibilidad de concurso. El Cabildo de Tenerife, la Comunidad Autónoma, están preparando convocatorias para sacar procesos de esta naturaleza a concurso. Y nosotros no hemos encontrado ninguna que mejore las condiciones de la que tenemos en estos momentos aprobadas. Eso no quiere decir que no sigamos avanzando buscando fórmulas que puedan favorecer, en ese sentido, el acceso a la estabilidad de todo nuestro personal, que, como digo, es nuestra prioridad, buscar fórmulas, pero tienen que ser fórmulas legales. Las últimas que se propusieron en una reunión con el alcalde, y solo voy a leer un párrafo de los servicios jurídicos, de la titular del servicio jurídico, que, entre otras cosas, informó: los procesos selectivos garantizarán el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. A tal efecto, y si bien es cierto que los servicios prestados pueden reflejar mérito y capacidad y, en consecuencia, es posible su valoración en fase de concurso, solo se podrá otorgar a dicha valoración una puntuación proporcionada que no determinará en ningún caso por sí misma el resultado del proceso selectivo. Es decir, podemos incorporar el concurso. Estamos llevando al máximo de la puntuación la experiencia y el trabajo realizado por nuestros trabajadores en este periodo, pero en ningún caso se abre la posibilidad de eliminar la fase de oposición. ¿Qué hemos hecho para la fase de oposición? Para facilitarla a nuestros trabajadores, hemos puesto en marcha un proceso formativo que permita que todos los trabajadores en esta situación tengan una formación que el Ayuntamiento les va a proporcionar para posibilitarles que lleguen al final de este proceso, pues con el objetivo que todos queremos, que es conseguir que estos trabajadores se queden. Tenemos experiencia en eso. Recientemente, una de las
de las convocatorias que quedaban pendientes por distintos motivos de la oferta pública de empleo del 2014, la de oficiales de vigilancia y mantenimiento de colegios, de 11, 10 han aprobado finalmente la plaza de funcionario de carrera, y con unas bases genéricas no tan beneficiosas como esta, y sin contar, por ejemplo, con las acciones formativas que hemos adoptado de cara a la próxima. Por tanto, yo sí quería intentar, en cualquier caso, llegar a algún tipo de acuerdo. Yo creo que la intervención de José Ángel también, en ese sentido, me parece muy constructiva. Este es un tema donde es importante, creo yo, actuar de forma responsable y alejarnos del recurso político fácil, pues que sería para todos, pues todos para adentro sin ningún tipo de prueba. No podemos. Tenemos que buscar las fórmulas para que ese objetivo que sí queremos, que es dar estabilidad a nuestra plantilla en condiciones que además es que no pasaríamos el filtro de función pública. No lo pasaríamos. Ya se intentó en el ámbito de la gerencia de urbanismo con el proceso de funcionalización y ya hemos visto cómo terminó. No vale la buena voluntad política. Es necesaria la buena voluntad política, pero también es necesario que las decisiones que tomemos estén acordes a la legalidad para que puedan pasar todos los filtros. Y luego hay otra serie de medidas que no tienen que estar contempladas en lo que son unas bases, como digo, como las acciones formativas que hemos iniciado, que por parte del Ayuntamiento vamos a poner todas las medidas que sean necesarias. No obstante, nosotros seguimos abiertos a cualquier medida que contribuya a mejorar las condiciones de las bases. Tenemos tiempo. La oferta pública de empleo no se caduca hasta finales del 2019. Ese tiempo, ese margen lo podemos tener para seguir buscando fórmulas que mejoren las posibilidades de nuestros trabajadores de acceder a la condición de funcionario de carrera, pero siempre dentro de la legalidad y atendiendo a los distintos informes que tenemos que son preceptivos y que nos den garantía que el proceso finalmente va a reunir los requisitos suficientes para conseguir el objetivo buscado. Por tanto, en la misma línea de lo que avanzábamos en la Comisión de Control, yo les quería plantear una transaccional muy sencilla en el sentido de seguir explorando fórmulas dentro del marco jurídico que permitan mejorar las condiciones de acceso a nuestros trabajadores a la condición de funcionario de carrera, con esos dos límites que expresaba al principio, los límites de la caducidad de las ofertas y, por supuesto, que no puede ser de otra manera, el de cumplimiento de la legalidad vigente. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Pedro. Sí, gracias, alcalde. Me gustaría recordarle al concejal que algunos de los ayuntamientos que ha mencionado, como justamente el de Madrid, ha hecho una propuesta en el sentido indicado por las centrales sindicales aquí en el Ayuntamiento de Santa Cruz, y justamente el cuerpo de asesores legales del Ayuntamiento de Madrid se ha hecho una oferta de estabilización de empleo solamente con el concurso, contando con los avales, lógicamente, y las bendiciones legales. Efectivamente, hay una cierta inercia de los servicios jurídicos para considerar que para acceder a cualquier empleo público se requiere un proceso de concurso o oposición, y es una inercia, digamos, que todos teníamos asumido. Pero no debemos de perder de vista los cambios que se están experimentando a nivel europeo. Le voy simplemente a citar literalmente una resolución del Parlamento Europeo muy reciente, de mayo del 2018, hace menos de 2 meses, en el que dice que la transformación de un contrato de duración determinada en un contrato de duración indefinida, aquí indefinida no en el matiz de la jurisprudencia española, sino considerado como fijo, debe considerarse como una medida para prevenir y sancionar de manera efectiva el abuso de los contratos. Aquí el abuso de los contratos podíamos interpretarlos como fraude de ley, en la que están 300 trabajadores del Ayuntamiento de Santa Cruz. Como de manera efectiva el abuso de los contratos de duración determinada, como una medida para prevenir y sancionar de manera efectiva el abuso de los contratos de duración determinada en el sector público y en el privado. Y debe ser clara y ser incluida sistemáticamente por todos los Estados miembros en sus respectivos marcos normativos en materia de derecho laboral, esta medida efectiva. Y además dice el Parlamento Europeo, para no reiterar todas las distintas sentencias que han ido saliendo,
Pues termino nada más que con esta idea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que la conversión de un contrato de duración determinada en un contrato de duración indefinida, vuelvo a decir fijo, constituye una medida que está en consecuencia con los requisitos derivados del derecho de la Unión, en la medida en que previene el uso abusivo de los contratos de duración determinada, de lo que estamos hablando, en las situaciones en las que están 300 trabajadores del Ayuntamiento de Santa Cruz, y da lugar a la eliminación definitiva de las consecuencias de un uso inadecuado. En fin, sabíamos que esta moción no se iba a aprobar, el debate sigue abierto hasta el final del mandato, lógicamente, pero lo que sí queríamos incidir nosotros es que hay un cambio de actitud y un cambio de criterio por parte de la Unión Europea que en gran medida refleja las reivindicaciones de las centrales sindicales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Creo que es una excelente oportunidad para abordar esta opción y, mientras tanto, lógicamente, suspender la oferta pública de empleo hasta que no se indague cuáles son las opciones que tenemos en esta materia. Y también siguiendo el ejemplo de otros muchos ayuntamientos, algunos de ellos regentados por Podemos. Muchas gracias. Gracias. ¿Intervenciones? No, José Ángel. Muchas gracias, señor alcalde. Yo creo, insisto, que veo, además por cómo se ha desarrollado el debate, que además sorprendentemente de una manera pausada y sosegada y hablando desde el dato, la información y la objetividad, no desde el insulto gratuito, cosa que me congratula bastante. Yo creo que podemos llegar a un acuerdo. Y lo que creo que tenemos que poner o escribir el acuerdo de manera un poco más concreta. Yo creo que hay que hablar de suspender los procesos selectivos, sin poner, poniendo la temporalidad de la caducidad de los procedimientos. ¿Por qué? Porque eso ya de entrada marca un tiempo donde nos obligará a sentarnos y nos obligará a tener que abrir esa mesa de diálogo. El segundo punto es abrir inmediatamente la mesa de diálogo, donde pongamos sobre la mesa la exploración de todas las vías posibles que la legalidad laboral vigente, la legalidad laboral en este caso, nos permita poner sobre la mesa. Todas las opciones que tengamos, analizando también lo que se hace en otras administraciones, analizando también la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Vamos a comprometernos en eso. Yo creo que eso es interesante, porque creo que de ahí a lo mejor sacamos otras vías y otras posibilidades, vemos más allá de lo que estamos mirando ahora. Y creo que el tercer punto debe ser, yo creo que un reconocimiento expreso a los trabajadores que han estado en esa situación de interinidad tanto tiempo y un agradecimiento al trabajo que ha realizado en este ayuntamiento. Creo que tenemos que por ahí puede ir el acuerdo. Creo que por lo que se ha expresado, eso yo entiendo que podría ser un acuerdo razonable y, sobre todo, que con más o menos tiempo nos permitiría desde el lunes sentarnos en una mesa todos a poder hablar de todas las opciones legales que existen para llegar a una solución en este tema. Muchas gracias, don Juan José. Bueno, la verdad que lamento que no se sume, si se puede, a lo que yo creo que es un sentimiento común en cuanto a la propuesta, más o menos en los términos que don José Ángel estaba planteando, y que tienen que ver con la no convocatoria, no suspender, que no sería la palabra técnica, pero a efectos prácticos es lo mismo, no hacer ninguna convocatoria de la oferta pública de empleo de 2017 hasta, con el tope de la caducidad, diciembre del 2019. Y mientras tanto continuar, porque hay reuniones convocadas. De hecho, por ponerles un ejemplo, hay un tema que tiene que ver con la valoración de la antigüedad, que tal y como están contempladas en las bases actuales, con 4 o 5 años se llega al tope de la valoración de la antigüedad. Nosotros queremos matizar esa valoración y los representantes sindicales, al menos en las conversaciones informales que hemos tenido, están de acuerdo para que los que tengan más antigüedad pues tengan más puntos que los que llevan 4 o 5 años. Y así muchos otros matices que podemos seguir incorporando. Como digo, como no puede ser de otra manera, pues no sé, cada uno puede encontrar la sentencia que quiera, pero nosotros estamos obligados a someternos al imperio de la ley, y en el ámbito de la administración local son los informes de los órganos de control y fiscalización los que en este sentido velan porque así sea, y tenemos que contar con esos informes, y en el caso particular de esta materia, con la tutela de función pública. Es decir, de nada serviría
forzar la máquina dentro de lo que es el ámbito municipal para sacar una propuesta que luego Función Pública impugnara, retrasara y al final tuviéramos que volver a empezar desde cero. Por tanto, yo creo que esto podría ser una propuesta que yo creo que es asumible. Yo creo que en el fondo estamos todos hablando lo mismo. Yo creo que todos estamos de acuerdo en el objetivo de buscar todas aquellas fórmulas que favorezcan la estabilidad en el empleo, el acceso a la condición de funcionario de carrera de nuestros trabajadores, con el límite de la caducidad de las ofertas y estirando al máximo la capacidad jurídica que tengamos para que dentro de la legalidad vigente, pues tengan dentro de la legalidad vigente y otras medidas que no tienen que ver con la legalidad vigente, régimen de permisos y licencias cuando se acerquen esas fechas, las acciones formativas que hemos incorporado, todas las facilidades. No hay ninguna administración pública que tenga en marcha procesos en estos momentos que faciliten tanto al personal de la casa la posibilidad de acceso. Y si no que se presenten, las estudiamos y, si es posible, las incorporamos. Pero todas esas, ahora que estamos en la época de la fake news, no, es que en tal municipio es que les están dando con un trabajito de fin de curso. No existen, los hemos buscado. Madrid, las únicas 4 plazas de letrado que hay en estos momentos en las convocatorias del consistorio madrileño son por el proceso de oposición. Y todas las de categorías alternativas están saliendo con concurso de oposición, pero con una parte de concurso mucho más restrictiva que la nuestra. Incluso, al final de ese proceso, les obligan a pasar por un curso selectivo, que si no lo aprueban también decae el nombramiento como funcionario de carrera. Por tanto, aunque no acepte el Grupo Sí se Puede el planteamiento que estamos haciendo, es el planteamiento que vamos a llevar a cabo. Vamos a buscar todas las fórmulas que favorezcan la estabilidad del personal funcionario en la corporación, con el límite de los plazos de las convocatorias y de la legalidad vigente. Muchas gracias. Muchas gracias, don José. Bueno, yo he estado escuchando atentamente el debate, no sé si llamarlo debate, porque, como ha dicho muy bien don José Ángel Martín, prácticamente en el espíritu de todos los grupos políticos está la moción que se trae aquí. En el punto 3 de la misma se establece un agradecimiento y un reconocimiento al personal del ayuntamiento que yo suscribo particularmente, que lleva muchos años. Estamos hablando y se ha quedado claramente de manifiesto en el Pleno que es un asunto de hace muchos años. Se han aludido a acuerdos plenarios del 2007. Por lo tanto, estamos hablando de un asunto que ni es exclusivo del ayuntamiento ni es de poco para acá. Estamos hablando, y por eso, precisamente, vaya por delante el reconocimiento a nuestros trabajadores. En segundo lugar, otra parte de la moción que se plantea es el abrir el diálogo. Y el diálogo está abierto. El diálogo se mantiene y está abierto. Por la parte del Grupo de Gobierno está abierto. Y ese diálogo se va a mantener hasta conseguir llegar a un acuerdo, que espero que se llegue cuanto antes. Pero un acuerdo legal. Suscribo lo de legal. Aquí se ha hablado en varias ocasiones por parte de don Pedro Fernández Arcila y por alguna otra intervención de normativa europea, de sentencias europeas. Y la pregunta que yo me hago, si eso está tan claro, ¿por qué no nos ayudan a todos los ayuntamientos del Estado español donde existe este problema? Porque este no es un problema del Ayuntamiento de Santa Cruz. ¿Por qué no transponen esas sentencias a la legislación nacional y de una vez por todas los informes de los servicios jurídicos del Ayuntamiento asumen esas directivas porque están traspuestas a las leyes nacionales? ¿Por qué no se hace? Si eso es tan claro, ¿por qué no se, desde el Congreso, desde el Senado, desde propuestas del Gobierno, no se asume en la legislación nacional esas sentencias? Esto ocurre en muchas materias. Luego, ¿por qué no se hace? Porque eso ayudaría mucho a cumplir las sentencias basándonos en la legislación nacional. Y en segundo lugar, los acuerdos que se tomen deben de tener el aval, a priori, de los servicios jurídicos del Ayuntamiento que están realizados por empleados públicos de esta corporación, no están realizados por los políticos.
están realizados por empleados públicos de esta corporación. Y esos empleados públicos realizan sus informes libremente y dirán si una propuesta se puede llevar porque es legal o no. Y no solo los servicios jurídicos, es que ¿cómo vamos nosotros a llevar una propuesta que no tenga el aval, por ejemplo, de la intervención? Esta mañana, en el punto número 17, hemos llevado, y ya el interventor ha expuesto, por cierto, con algunas felicitaciones de miembros del grupo, ya nosotros lo hicimos en la Junta de Gobierno, ha expuesto una manera de actuar que hoy va a ser mucho más fiscalizadora que ayer. Y todavía quedan cosas por traer, fruto de la legislación reciente. Por lo tanto, cualquier cosa que nosotros vayamos a aprobar deberá tener el refrendo de la intervención, deberá de respetar el criterio de la intervención, porque si no, ustedes imagínense, cuando se vayan a proveer esas plazas, ¿qué dirá la intervención? Si previamente no está de acuerdo con el procedimiento. Lo mismo me vale con la función pública. ¿Cuántas veces hemos sacado propuestas que luego llega a función pública y nos lleva a los tribunales? Luego, si es verdad, como ha dicho don Pedro Fernández Arcila, que la función pública avala determinados procedimientos, pues lo mínimo que le podemos decir es díganoslo por escrito, para tener la tranquilidad de que cualquier propuesta que llevemos a pleno no va a tener una denuncia de función pública y no nos va a llevar a los tribunales y nos va a meter a todos, incluidos a los trabajadores, en un problema. Yo lo que creo es, con mociones plenarias es difícil resolver asuntos que deben de llevar informes preceptivos de empleados públicos del ayuntamiento y que deben de ser favorables. Con mociones, creo que el espíritu y la voluntad de todos los grupos, y fíjense que no ha sido el grupo de gobierno, creo que ha sido un grupo de la oposición quien lo ha reflejado así, el don José Ángel. Creo que el espíritu de todo el mundo es llegar a un consenso y llegar a un acuerdo. Pero lo que no podemos hacer es aprobar cosas en este pleno sin informes de quienes luego van a tener que informarlos. Tendremos que hacerlo con el aval de los servicios jurídicos, de la intervención y de función pública como mínimo. Estaría muy bien que el Gobierno central, que el Congreso y que el Senado avalara esos criterios europeos transponiéndolos a legislación nacional para que no sea solo Santa Cruz, sino toda España, donde se pudiera resolver el problema de una manera con total seguridad jurídica. Vuelvo a repetir, abiertos al diálogo hasta el final y reconocimiento expreso a los trabajadores. Y luego buscar una propuesta que sea avalada por los servicios de la Casa y de función pública del Gobierno, que es la que nos dice si estamos o no en el camino correcto. Si eso es así, no va a haber ningún problema para buscarle una salida a los trabajadores que se la merecen. No podemos decir que no se la merezcan, se la merecen, son unos pocos años, otros más años, pero son muchos años trabajando aquí y ahora hay que buscarle una salida, añado, legal. No podemos, por un tema de, lo digo siempre, de quedar bien, no podemos aprobar hoy cosas que luego no estén avaladas por los servicios jurídicos de la Casa. Y bueno, vamos a pasar a la votación. Me hubiera gustado que se hubiera aceptado esa enmienda porque creo que recoge el espíritu de la moción, pero si don Pedro cree que no es posible, pues entonces vamos a... ¿No? ¿Usted ha dicho que no? ¿O sí? ¿Sí? Sí. En fin, que el tercer punto dije que no quería comentarlo, pero me agrada muchísimo lo que ha señalado el alcalde, el reconocimiento expreso y el agradecimiento personal del ayuntamiento a los trabajadores interinos o que se encuentran en reconocida el carácter indefinido por sentencia. En fin, perfecto. También que se esté abierto al diálogo y que se busque, lógicamente, una fórmula legal. Es lo que intentábamos nosotros
proponer con estas nuevas, digamos, el nuevo criterio de del Tribunal de Justicia Europeo. Lo que sí me parece importante es que mientras está abierto a un diálogo y se buscan fórmulas legales, que se paralice el proceso selectivo el tiempo que sea necesario, sabiendo también que la caducidad se da en el 2020, no en el 2019. Yo creo que el concejal ha dicho algo que no es exactamente la paralización, pero que consigue los efectos perseguidos con la paralización. Entonces, no sé si conviene que don Juan José Pero si consigue los efectos perseguidos por la suspensión, ¿por qué no se acuerda la suspensión? Pues porque a lo mejor no es legal. Don Juan José. Estamos planteándole la no convocatoria, el acuerdo de no convocar con el límite legal del plazo máximo de la oferta pública de empleo de 2017 ninguna de las previstas en la aprobación de la oferta. Pero no vamos a hacer un acto formal de suspensión, no hay motivo para ello. En fin, estamos haciendo la declaración de que no se van a convocar ninguna de las pruebas, salvo que corra peligro la caducidad de la oferta pública en vigor. No cabe otro acuerdo en estos momentos porque no hay ninguna razón para ello. Lo que sí tenemos es el margen discrecional de convocarlas en un momento o en otro. Y nosotros estamos hablando de convocarlas o bien cuando lleguemos a un acuerdo y tengamos unas bases genéricas que reúnan pues los requisitos máximos que hayamos podido determinar, o bien antes de que caduquen. Ese será el límite, los dos límites temporales. O bien se convocan con un acuerdo o bien tendríamos que ir hacia el final del plazo de vigencia de la oferta. De acuerdo. Sí. Mantenemos el texto, en fin, reconocemos el avance que se ha dado, aunque no se materialice en el acuerdo, pero mantenemos el texto fundamentalmente porque los dos primeros puntos están recogidos literalmente del acuerdo de todos los sindicatos con representación en el ayuntamiento. Pero, en fin, realmente nos parece un avance, aunque no se plasme en la moción, de hecho va a ser rechazada, pero en fin, podemos valorar que ha habido un avance, sabiendo además que este asunto no va a acabar en el día de hoy. Muchas gracias. Pues nada, vuelvo a repetir que siento que ante lo que ha comentado el concejal, usted no admita un acuerdo que creo que es factible. Pero bueno, usted está en su libre derecho de aceptarlo o no. Vamos a pasar a votar la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?